Estaba sirviendo la cena cuando las palabras de Verónica me golpearon como un rayo. Solo estorbas nuestra vida. El silencio que siguió fue ensordecedor. Manuel, mi hijo, bajó los ojos al plato. Los niños, Luz de 8 años y Rafael de 5, dejaron de masticar y me miraron con esos ojitos confundidos. Sentí mi corazón despedazarse, pero no dije una palabra. Solo terminé de servir la comida, como si nada hubiera pasado. Durante años. Había vivido con ellos desde que mi esposo partió. Pensaba que estaba ayudando, cuidando a los niños mientras ellos trabajaban, manteniendo la casa en orden, cocinando con amor. Pero las palabras de Verónica revelaron una verdad que no quería ver. No era bienvenida. Era una carga, un problema que toleraban por obligación. Mientras lavaba los platos esa noche, las lágrimas caían silenciosamente en mi rostro. Luz se acercó y tomó mi mano, susurrando, «Abuelita, tú no estorbas nada». En esa madrugada, mientras todos dormían, me senté a la mesa de la cocina con una taza de té y tomé una decisión que cambiaría todo. No habría discusiones, no habría drama. Si ellos querían que saliera de sus vidas, saldría, pero sería a mi manera, en mi tiempo y con mi dignidad intacta. Tomé un papel y comencé a hacer una lista de todo lo que necesitaba organizar, pero lo que ellos no sabían era que todo estaba a punto de cambiar. Era una noche de octubre en Ciudad de México, cuando mi mundo se derrumbó con unas pocas palabras crueles. Había pasado el día como cualquier otro. Desperté temprano para preparar el almuerzo de Manuel antes de que fuera a su trabajo en la fábrica. Arreglé a los niños para la escuela, limpié la casa que brillaba como un espejo, y dediqué la tarde a preparar una cena especial porque era el cumpleaños de su esposa Verónica. Compré sus flores favoritas, claveles rojos, y hasta me permití gastar un poco más en un pastel de chocolate que sabía que le gustaba. Durante años, había vivido para esos pequeños gestos que pensaba que la harían feliz. Cuando llegó la hora de la cena, había preparado mole poblano, el plato que mejor me salía, junto con arroz rojo y frijoles refritos. Los niños corrieron a la mesa con hambre después de jugar en el patio, y Manuel llegó del trabajo con su sonrisa cansada de siempre. Verónica entró a la cocina y vio toda la comida lista, el pastel en la mesa, las flores en el florero. Por un momento pensé que tal vez sonreiría, que tal vez diría gracias. En cambio, suspiró profundamente y dijo, «Gloria, necesitamos hablar después de cenar». Durante toda la cena sentí una tensión extraña en el aire. Los niños comían con ganas, como siempre, contándome sobre la escuela, sus amigos, los juegos del recreo. Manuel comentó sobre su día en la fábrica, sobre un compañero que había tenido un accidente menor, sobre las órdenes de producción que aumentaban cada mes. Verónica comía en silencio, evitando mi mirada, cortando su comida con movimientos precisos y duros. Cuando terminamos el plato principal, traje el pastel y cantamos las mañanitas. Luz y Rafael aplaudieron emocionados. Manuel sonrió, pero Verónica apenas murmuró un «gracias», sin levantar la vista. Después de que los niños se fueran a ver televisión y Manuel se sentara en su sillón con el periódico, Verónica finalmente habló. Estábamos en la cocina, yo lavando los platos y ella secándolos, una rutina que habíamos desarrollado durante los 5 años que llevaba viviendo con ellos. «Gloria», me dijo con esa voz fría que había aprendido a temer, «creo que es hora de que hablemos sobre el futuro». Me preparé para escuchar algo que sabía que no me gustaría. «¿Qué tipo de futuro?», le pregunté, aunque ya temía la respuesta. Ella dejó el plato que estaba secando y se volvió hacia mí con una expresión que nunca olvidaré. Una mezcla de fastidio, superioridad y algo que podría haber sido odio. El futuro donde nosotros tengamos nuestra propia vida sin tener que estar cuidando a una anciana que ya no puede valerse por sí misma, me dijo con una crueldad casual que me heló la sangre. «Verónica», intenté decir, pero ella levantó la mano para silenciarme. «No, Gloria, déjame terminar. Llevamos 5 años siendo muy pacientes contigo. Te hemos dado techo, comida, te hemos cuidado como si fueras nuestra responsabilidad. Pero ya no somos jóvenes, nuestros hijos necesitan espacio para crecer y, francamente, tú solo estorbas nuestra vida». Cada palabra caía sobre mí como una gota de veneno, quemando todo lo que tocaba.
Intenté responder. Intenté explicarle que yo también contribuía, que cuidaba de los niños, que mantenía la casa, que cocinaba, que lavaba, que hacía todo lo posible por ser útil. Pero ella me interrumpió de nuevo. Eso que tú llamas ayudar, nosotros lo llamamos meterse donde no te llaman. Nadie te pidió que fueras nuestras sirvientas, Gloria, y sinceramente, estamos cansados de tener que fingir que tu presencia es bienvenida. Las palabras de Verónica resonaron en mis oídos como campanas de funeral. Durante 5 años había creído que era parte de una familia, que mi lugar estaba asegurado, que mi amor y mi dedicación significaban algo. Durante 5 años había organizado mi vida alrededor de sus necesidades, sus horarios, sus preferencias. Había renunciado a mi privacidad, a mi autonomía, a mis propios sueños, todo por el privilegio de ser parte de sus vidas. Y ahora descubría que todo había sido una mentira elegante. Verónica, logré decir finalmente, con la voz temblorosa. Yo pensé que éramos familia. Ella se rió, una risa seca y amarga que me atravesó el alma. ¿Familia, Gloria? Tú eres la madre de mi marido. Eso no nos convierte automáticamente en familia. La familia se elige, y nosotros nunca te elegimos. Esa noche, después de que todos se fueran a dormir, me quedé despierta en mi pequeña habitación, mirando al techo y procesando todo lo que había pasado. Por primera vez en 5 años, veía claramente mi situación. No era una abuela querida que ayudaba con amor. Era una intrusa tolerada por caridad. No era una segunda madre para Verónica. Era un estorbo que ella soportaba por respeto a Manuel. No era una presencia bienvenida en esa casa. Era un problema que necesitaba ser resuelto. Pero en esa oscuridad, en ese momento de dolor más profundo, algo comenzó a cambiar dentro de mí. Una pequeña llama de dignidad que había estado dormida durante años comenzó a encenderse. Si ellos no me querían allí, si mi presencia era tan insoportable, si mi amor y dedicación no significaban nada, entonces tal vez era hora de irme. Pero no me iría como una anciana derrotada y humillada. Me iría con la cabeza en alto y con una lección que jamás olvidarían. A la mañana siguiente desperté antes que todos, como había hecho durante 5 años. Preparé el desayuno, desperté a los niños, los ayudé a vestirse, les puse sus mochilas escolares, todo exactamente igual que siempre, pero por dentro todo había cambiado. Cuando Manuel se levantó y se sentó a desayunar, lo observé con ojos nuevos. Mi hijo, el hombre al que había criado con tanto amor, el niño que había sido mi mundo durante tantos años, se había convertido en un extraño que permitía que su esposa me maltratara en mi propia presencia. «Buenos días, hijo», le dije como siempre, sirviéndole su café exactamente como le gustaba, negro, sin azúcar, en la taza azul que había sido de su padre. Él murmuró un saludo sin levantar la vista del periódico, como si yo fuera invisible. Verónica bajó unos minutos después, ya vestida para el trabajo, con esa expresión de superioridad que había perfeccionado durante años. Me miró como si fuera un mueble viejo que necesitaba ser reemplazado. «Gloria», me dijo mientras tomaba una taza de café, «espero que hayas pensado en lo que hablamos anoche. No queremos que esto se vuelva incómodo para nadie». El tono casual con el que hablaba de destruir mi vida me sorprendió, como si estuviera discutiendo el clima o comentando las noticias del día. «Hemos decidido darte un mes para que encuentres un lugar adecuado para ti, un asilo o una casa de retiro, algo donde puedas estar con gente de tu edad, un asilo, como si fuera una anciana senil que no podía cuidar de sí misma, como si mis 70 años fueran una enfermedad terminal que requería aislamiento. Verónica», le dije con toda la calma que pude reunir, «¿y si no quiero ir a un asilo?» Ella se rió de nuevo, esa risa que me había comenzado a odiar. «Entonces tendrás que encontrar otra opción, porque quedarte aquí ya no es una opción». Manuel siguió leyendo su periódico, como si la conversación no fuera con él, como si no se estuviera decidiendo el destino de su propia madre frente a sus narices, como si 5 años de convivencia, de cuidados mutuos, de vida compartida, no significaran nada. En ese momento entendí que no tenía aliados en esa casa. Manuel había elegido hacer la vista gorda a los maltratos de su esposa. Y los niños,
eran demasiado pequeños para entender o intervenir. Después de que se fueran al trabajo y los niños a la escuela, me senté en la sala de esa casa que había sido mi hogar durante 5 años y comencé a planificar. No mi rendición, como ellos esperaban, sino mi venganza. Una venganza silenciosa, elegante y devastadoramente efectiva. Porque lo que Verónica y Manuel no sabían era que esa casa donde vivían tan cómodamente, esa casa que consideraban suya, no les pertenecía. Durante mis 30 años de matrimonio, había sido muy cuidadosa con el dinero. Cada regalo que no gastaba completamente, cada ahorro que hacía en las compras, cada pequeña cantidad que apartaba para emergencias, todo eso se había convertido en una reserva considerable que ni siquiera Manuel conocía. La casa donde vivíamos estaba a mi nombre. El terreno que usaban para asadas los fines de semana era mi herencia familiar. Ellos vivían en mi propiedad, sustentados por mis recursos, y me trataban como si fuera una intrusa mendigando caridad. Esa tarde, mientras Verónica estaba en el trabajo y los niños en la escuela, comencé a hacer llamadas telefónicas. Primero al banco donde tenía mi cuenta secreta para verificar mis ahorros. Después al abogado que había manejado los asuntos de mi difunto esposo, el licenciado Mauricio Herrera, un hombre mayor que conocía toda mi situación financiera. «Señora Gloria», me dijo cuando le expliqué lo que necesitaba, «¿está segura de que quiere tomar medidas tan drásticas?» «Licenciado», le respondí con una firmeza que me sorprendió. «Durante 5 años he sido humillada en mi propia casa. Ayer mi nuera me informó que tengo un mes para irme a un asilo porque estorbo en sus vidas. Creo que ya es hora de que aprendan exactamente quién estorba a quién». Él suspiró profundamente y dijo, «Entiendo. Prepararé todos los documentos necesarios. ¿Cuándo quiere que proceda?» «Deme una semana para organizar mis cosas personales», le dije. «Después de eso, puede proceder con todo». Colgué el teléfono sintiendo por primera vez en años que tenía control sobre mi propia vida. Durante 5 años había sido la víctima silenciosa de una situación que creía que tenía que soportar. Ahora era hora de recordarles a todos exactamente quién tenía el poder real en esa ecuación. Los siguientes días fueron extraños. Mantenía mi rutina normal: cocinar, limpiar, cuidar a los niños, pero por dentro estaba planeando cada detalle de mi salida. Manuel intentó hablar conmigo una vez sobre lo que había pasado en la cocina, pero yo simplemente sonreí y le dije que todo estaba bien. Verónica evitaba mi mirada, probablemente pensando que había aceptado mi lugar de subordinada. Qué equivocada estaba. Comencé a visitar lugares que ellos nunca supieron que existían. El banco donde mantenía mi cuenta secreta, el bufete del licenciado Herrera, incluso una agencia inmobiliaria donde pregunté sobre propiedades pequeñas para rentar. Todo esto lo hacía en las horas en que ellos estaban trabajando, regresando siempre a tiempo para tener la casa impecable y la comida lista cuando llegaran. Una tarde, mientras organizaba mis documentos importantes en mi habitación, encontré las escrituras de la casa. Ahí estaba, claramente especificado. La propiedad estaba registrada únicamente a mi nombre, comprada durante mi matrimonio con dinero de la herencia de mis padres. Manuel nunca había tenido derecho legal alguno sobre la casa, y mucho menos Verónica. Ellos habían vivido allí durante 5 años creyendo que era su hogar, cuando en realidad eran huéspedes en mi propiedad. Esa noche, durante la cena, observé a cada uno de ellos con ojos nuevos. Manuel hablando sobre el trabajo, ajeno a la tormenta que se formaba. Verónica sirviendo comida con esa sonrisa falsa que ahora veía claramente. Los niños jugando, inocentes de toda esta tensión de adultos. Y yo ahí, planeando mi libertad en silencio absoluto. El contraste entre lo que ellos veían, una anciana sumisa aceptando su destino, y lo que realmente estaba pasando, me daba una sensación de poder que no había sentido en años. «Gloria», me dijo Verónica esa noche mientras lavábamos los platos, «espero que estés usando este tiempo para hacer llamadas a asilos. Sé que es difícil aceptar que ya no puedes vivir independientemente, pero es lo mejor para todos». La escuché con una calma que me sorprendió. «Tienes razón». «Verónica», le respondí, «ya es hora de que haga algunos cambios importantes en mi vida». Ella sonrió, claramente satisfecha de que hubiera aceptado la realidad.
No tenía idea de que la realidad que estaba a punto de enfrentar era completamente diferente a la que había imaginado. «Me da mucho gusto que lo entiendas», me dijo con esa condescendencia que había perfeccionado. «Vas a ver que estarás mucho mejor con gente de tu edad, en un lugar donde te puedan cuidar apropiadamente». El miércoles de esa semana, el licenciado Herrera me llamó para confirmar que todos los documentos estaban listos. «Señora Gloria», me dijo, «una vez que firme estos papeles, el proceso será irreversible. ¿Está completamente segura?». Le respondí que nunca había estado más segura de nada en mi vida. «Entonces, procederemos el viernes por la mañana. Ellos recibirán la notificación oficial el lunes siguiente». Esa noche preparé una cena especial: chiles en nogada, arroz con leche y agua de Jamaica, todo hecho con el mismo amor de siempre, aunque sabía que sería la última cena que compartiríamos como familia. Los niños estaban especialmente cariñosos. Luz me ayudó a poner la mesa y Rafael insistió en contarme un chiste que había aprendido en la escuela. Manuel comentó que la comida estaba deliciosa, como siempre. Verónica, por su parte, parecía relajada, convencida de que había ganado la batalla y de que pronto tendría la casa para ella sola. El viernes por la mañana, mientras ellos estaban en el trabajo y los niños en la escuela, fui al bufete del licenciado Herrera y firmé todos los documentos necesarios: la transferencia de la propiedad a una cuenta fideicomiso, la orden de desalojo, la revocación de todos los permisos de residencia. En una hora, había cambiado legalmente la situación de 5 años de convivencia. «¿Cuándo van a recibir la notificación?», le pregunté al licenciado. «El lunes a primera hora», me respondió. «Un notificador les entregará personalmente todos los documentos. Tendrán 72 horas para desalojar la propiedad, 72 horas, menos tiempo del que ellos me habían dado para encontrar un asilo adecuado». Ese fin de semana fue surreal. Todo parecía normal en la superficie: las comidas familiares, las tareas domésticas, los niños jugando en el patio. Pero yo sabía que era el último fin de semana que pasaríamos juntos. El domingo por la noche, después de que todos se fueran a dormir, escribí 2 cartas, una para Manuel y otra para los niños. En la carta para Manuel le explicaba exactamente lo que había pasado y por qué había tomado esa decisión. En la carta para los niños, les decía cuánto los amaba y que algún día entenderían por qué la abuela había tenido que irse. El lunes por la mañana desperté especialmente temprano. Preparé el desayuno como siempre, desperté a los niños, los ayudé a alistarse para la escuela. Manuel se levantó y desayunó leyendo el periódico, como todas las mañanas durante 5 años. Verónica bajó ya vestida para el trabajo. Tomó su café rápidamente porque tenía una junta temprana. Ninguno de ellos sabía que era la última mañana que pasaríamos juntos como familia. Después de que se fueron, empaqué mis cosas más importantes en 2 maletas: la ropa esencial, las fotos familiares, los documentos, algunas joyas que habían sido de mi madre. Todo lo que realmente importaba cabía en esas 2 maletas. El resto eran solo cosas que había acumulado durante años de tratar de ser útil para una familia que no me quería. A las 10 de la mañana sonó el timbre. Era el notificador judicial con los documentos para Manuel y Verónica. Le expliqué que no estaban en casa, pero que podía dejar los documentos conmigo, ya que yo también era parte del asunto legal. Firmé el recibo de entrega y cerré la puerta, sosteniendo en mis manos los papeles que cambiarían todo para siempre. Llamé un taxi y me dirigí a la pequeña casa que había rentado en la colonia San Rafael, un lugar modesto pero limpio donde podría empezar de nuevo. Antes de irme, dejé las 2 cartas en la mesa de la cocina, junto con las llaves de la casa y una copia de los documentos legales. También dejé una nota corta que decía: «Queridos Manuel y Verónica, ustedes dejaron claro que solo estorbo en sus vidas. Por eso he decidido facilitarles las cosas. Esta casa siempre fue mía, como podrán verificar en los documentos que les deja el notificador. Tienen 72 horas para encontrar otro lugar donde vivir. Espero que encuentren la paz que tanto deseaban en mi ausencia. No traten de buscarme». Y firmé simplemente Gloria. Cuando Manuel me llamó esa tarde, ya estaba en mi nueva casa, desempacando mis pocas pertenencias. Su voz sonaba temblorosa, mezcla de rabia y pánico. «Mamá, ¿qué hiciste? ¿Cómo que la casa es tuya? ¿Dónde estás?», le respondí con la calma de quien finalmente estaba libre. «Manuel,
Durante 30 años de matrimonio fui cuidadosa con el dinero. Durante 5 años traté de ser útil para tu familia. Ahora es hora de que ustedes aprendan a cuidarse solos. Mamá, no puedes hacer esto. Somos tu familia, me dijo con desesperación. No, Manuel, le respondí. Ustedes fueron mi familia. Ahora son las personas que me dijeron que estorbaba en sus vidas. Si eso era cierto, entonces ya no debería ser un problema para ustedes encontrar otro lugar donde vivir. Colgué el teléfono y lo apagué. Esa noche, en mi nueva casa, preparé una cena simple para una persona. Por primera vez en 5 años, comí en silencio sin tener que escuchar comentarios despectivos, sin tener que fingir que todo estaba bien, sin tener que sonreír cuando me dolía el alma. Por primera vez en años, el silencio no era incómodo, era liberador. Al día siguiente, mi vecina, la señora Carmen, una mujer de mi edad que vivía sola desde que enviudó, vino a presentarse. Disculpe que la moleste, me dijo, pero la vi mudándose ayer y quería darle la bienvenida al vecindario. Nos sentamos a tomar café en mi pequeña cocina y por primera vez en mucho tiempo tuve una conversación con alguien que me trataba con respeto y calidez genuina. ¿Sus hijos viven lejos?, me preguntó Carmen, y yo le respondí con honestidad. Mis hijos decidieron que yo estorbaba en sus vidas, así que decidí dejar de estorbar. Ella me miró con comprensión y me dijo, «Ay, hija, a veces los hijos se olvidan de que sus padres también tienen derecho a la dignidad». Esas palabras me llegaron al corazón porque era exactamente lo que había perdido durante 5 años, mi dignidad. Los días siguientes fueron una mezcla de paz y tristeza. Paz porque finalmente tenía mi propio espacio, donde podía tomar mis decisiones sin tener que consultar a nadie o pedir permiso. Tristeza porque extrañaba a los niños, sus risas, sus abrazos, sus preguntas inocentes. Pero sabía que había hecho lo correcto. Una persona no puede vivir sin dignidad, sin importar cuánto amor sienta por su familia. Una semana después, Luz apareció en mi puerta. La niña había preguntado por toda la colonia hasta encontrarme. «Abuelita», me dijo con lágrimas en los ojos, «¿por qué te fuiste? Mamá dice que ya no quieres vivir con nosotros, pero yo sé que eso no es cierto». La abracé fuertemente y le expliqué, con palabras que una niña de 8 años pudiera entender, que a veces los adultos necesitan vivir en lugares diferentes, pero que mi amor por ella nunca cambiaría. «¿Puedo venir a visitarte?», me preguntó con esperanza. «Por supuesto que puedes», le dije, «pero tienes que pedirle permiso a tus papás». La cara se le puso triste porque sabía que sus padres no se lo permitirían. En ese momento entendí completamente el precio de mi decisión. Había recuperado mi dignidad, pero había perdido a mis nietos en el proceso. Esa tarde, Manuel vino a buscar a Luz. Se veía demacrado, con ojeras profundas y un aire de derrota que jamás había visto en él. «Mamá», me dijo cuando la niña se subió al carro, «necesitamos hablar». «Manuel», le respondí, «tuviste 5 años para hablar conmigo con respeto en mi propia casa. Elegiste no hacerlo. Ahora tienes que vivir con esa decisión». Él intentó explicarme que no sabía que Verónica me había tratado tan mal, que él trabajaba mucho y no se daba cuenta de lo que pasaba en casa, que si hubiera sabido, habría intervenido. Pero yo ya no estaba interesada en sus explicaciones. «Manuel», le dije con firmeza, «un hombre que permite que maltraten a su madre en su presencia es un hombre que ya no merece ser llamado hijo». Los meses siguientes fueron de adaptación. Aprendí a vivir sola de nuevo, a tomar mis propias decisiones, a organizar mi tiempo según mis preferencias. Encontré un grupo de señoras en la parroquia del barrio que se reunían 2 veces por semana para tejer y conversar. Me uní a un club de lectura en la biblioteca local. Comencé a tomar clases de pintura en acuarela en el centro cultural. Por primera vez en años, volví a tener una vida propia, pero las noches eran difíciles. En el silencio de mi pequeña casa, pensaba en los niños. Me preguntaba si estarían bien, si extrañarían nuestras tardes de tarea juntas, nuestras conversaciones mientras preparábamos la cena, los cuentos que les leía antes de dormir. El amor de abuela no desaparece con una decisión legal. Simplemente aprende a vivir con el dolor de la ausencia. Un día, 6 meses después de mi partida, me encontré con Verónica en el mercado.
Se veía diferente, más delgada, sin maquillaje, con una expresión de cansancio que no recordaba haber visto antes. Se acercó a mí con cautela y me dijo: «Gloria, ¿podemos hablar?». Yo seguí escogiendo mis verduras y le respondí: «Ya hablamos, Verónica. Tú me dijiste exactamente lo que pensabas de mí. Gloria, nosotros, las cosas han sido muy difíciles», tartamudeó. «Manuel perdió el trabajo la semana después de que te fuiste. Hemos tenido que mudarnos con mi madre. Los niños te extrañan mucho. Tal vez podríamos intentar…». La interrumpí con gentileza pero firmeza. «Verónica, ustedes tomaron una decisión cuando decidieron que yo estorbaba. Yo tomé mi decisión cuando decidí dejar de estorbar. Algunas decisiones no se pueden deshacer». Esa noche, sentada en mi pequeña sala viendo las noticias, reflexioné sobre el encuentro. No sentí satisfacción por su sufrimiento, pero tampoco sentí compasión. Había aprendido que la dignidad perdida es difícil de recuperar, pero una vez recuperada, es imposible de volver a entregar voluntariamente. Ellos habían aprendido demasiado tarde el valor de lo que habían despreciado. A veces, por las tardes, salgo a caminar por el parque cercano y veo abuelas jugando con sus nietos, familias completas compartiendo picnics, padres e hijos riendo juntos. En esos momentos siento una punzada de tristeza por lo que perdí, pero también una profunda paz por lo que gané, porque aprendí que es mejor estar sola con dignidad que acompañada con humillación. Y así, en esta pequeña casa que ahora es verdaderamente mi hogar, escribo mi historia en silencio, no por rencor, sino para recordarme a mí misma que nunca más permitiré que alguien me trate como si fuera menos de lo que soy. A los 70 años aprendí que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Las cartas que recibo ocasionalmente de Luz, escritas a escondidas y enviadas por Carmen, que las recoge del correo principal, me cuentan que la niña sigue preguntando por mí, que dibuja casitas en sus cuadernos y dice que cuando sea grande va a vivir con su abuelita Gloria. Esas cartas las guardo en una caja de madera junto con las fotos familiares que me traje, no por nostalgia, sino por esperanza, porque tal vez algún día, cuando ella sea mayor y pueda entender, volveremos a estar juntas. Pero esta vez será porque ella me elija, no porque yo sea una obligación. Por ahora, basta con el silencio que elegí. Un silencio que no es vacío, sino lleno de dignidad recuperada, de decisiones propias, de una vida que finalmente me pertenece. Y cuando cierro los ojos en las noches, ya no escucho las voces que me decían que estorbaba. Escucho mi propia voz diciéndome que hice lo correcto, que merezco respeto, que tengo derecho a ser feliz, porque a veces el mayor acto de amor propio es alejarse de quienes no saben valorar ese amor, y a veces el silencio dice más que 1000 palabras de súplica o explicación. Mi silencio ahora es mi victoria, mi paz, mi nueva forma de vivir, y por primera vez en años es un silencio elegido, no impuesto. Es el silencio de una mujer que recuperó su dignidad y decidió que vale más estar sola y respetada que acompañada y despreciada. Los días siguientes a mi partida fueron extraños. Mientras organizaba mi nueva vida en la colonia San Rafael, no podía evitar recordar cómo había llegado a esa situación. Durante 30 años de matrimonio con Arturo, había sido una esposa ejemplar. Trabajé en una tienda de telas durante el día y cuidé de nuestra casa durante las noches. Cuando Manuel nació, dejé el trabajo para dedicarme completamente a criarlo. Sacrifiqué mis sueños, mis ambiciones, mis propios deseos, todo por construir una familia sólida. Arturo era un buen hombre, trabajador y honesto, pero nunca entendió la importancia de ahorrar para el futuro. Él vivía el día a día, gastando lo que ganaba en su trabajo de mecánico sin pensar en mañana. Yo, en cambio, siempre fui previsora. Cada peso que podía ahorrar lo guardaba en secreto. Cada regalo de cumpleaños o Navidad que no gastaba completamente se convertía en parte de mi reserva privada. Durante 30 años construí un pequeño patrimonio que ni Arturo ni Manuel conocían. Cuando Arturo murió hace 7 años, de un infarto súbito mientras reparaba un automóvil, yo quedé devastada pero no desprotegida. Tenía la casa pagada, tenía ahorros suficientes para vivir modestamente, y tenía la certeza de que podía valerme por mí misma.
Pero Manuel insistió en que fuera a vivir con ellos. Mamá, me dijo con lágrimas en los ojos el día del funeral. No puedes quedarte sola en esa casa tan grande. Ven con nosotros, somos tu familia. En ese momento pensé que era una bendición tener un hijo tan considerado. Verónica, que apenas llevaba 2 años casada con él, también insistió. Señora Gloria, me dijo con una sonrisa que en ese momento creí genuina. Usted es bienvenida en nuestra casa. Los niños necesitan a su abuela cerca, y nosotros necesitamos su sabiduría. Qué equivocada estaba al interpretar esas palabras como amor y no como el cálculo frío que realmente eran. Los primeros meses fueron maravillosos. Luz tenía apenas 3 años y Rafael estaba recién nacido. Yo me sentía útil nuevamente, con un propósito claro: ayudar a criar a mis nietos. Me levantaba antes que todos para preparar el desayuno. Cuidaba de los niños mientras Manuel y Verónica trabajaban. Mantenía la casa impecable. Cocinaba comidas deliciosas. Era feliz porque me sentía necesaria, parte integral de una familia que funcionaba gracias a mi presencia. Pero gradualmente, muy lentamente, Verónica comenzó a cambiar. Al principio eran comentarios sutiles. «Ay, Gloria, qué raro que le hayas puesto esa ropa a Luz». O «Creo que Rafael necesita dormir más temprano, no tan tarde como usted acostumbra». Yo lo interpretaba como las diferencias normales entre generaciones, como los ajustes naturales de 2 mujeres compartiendo el cuidado de los mismos niños. Con el tiempo, los comentarios se volvieron más directos y frecuentes. «Gloria, yo prefiero que los niños coman verduras al vapor, no guisadas como usted las hace». «Gloria, el pediatra dice que no es bueno que Luz vea televisión mientras come». «Gloria, creo que está malcriando mucho a Rafael con tanto cargarlo». Cada sugerencia venía envuelta en una sonrisa, pero llevaba el mensaje claro de que mis métodos estaban mal, de que mi experiencia no era valiosa, de que yo estaba siendo más un estorbo que una ayuda. Lo más doloroso era que Manuel nunca intervenía. Cuando yo le mencionaba las tensiones con Verónica, él siempre respondía lo mismo: «Mamá, ustedes son las 2 mujeres más importantes de mi vida. Estoy seguro de que pueden resolver sus diferencias sin meterme a mí en el medio». Era más fácil para él ignorar el conflicto que enfrentarlo. Más cómodo fingir que no veía cómo su esposa iba erosionando sistemáticamente mi autoridad y mi dignidad en esa casa. Ahora, sentada en mi pequeña cocina preparando mi cena para una persona, recordaba con claridad el momento exacto en que entendí que Verónica no me veía como una suegra o una abuela, sino como una competencia. Fue un domingo por la tarde, hace aproximadamente 2 años. Los niños estaban jugando en el patio y yo estaba en la cocina preparando agua de horchata cuando escuché a Verónica hablando por teléfono con su hermana Norma. «No, Norma, no es tan fácil como crees», le decía con voz frustrada. «Ella está siempre aquí, siempre opinando, siempre haciéndose la indispensable. Los niños la buscan a ella antes que a mí para todo. Si se lastiman, corren con la abuela. Si tienen hambre, le piden comida a la abuela. Si quieren un cuento, buscan a la abuela. Es como si yo fuera una extraña en mi propia casa». Me quedé paralizada escuchando esas palabras. Durante 2 años había creído que estaba ayudando, que mi presencia facilitaba la vida de Verónica al encargarse de muchas tareas domésticas y del cuidado de los niños. Nunca se me ocurrió que ella pudiera verme como una rival por el afecto de sus propios hijos. Nunca pensé que mi amor por los nietos pudiera ser interpretado como una invasión a su territorio maternal. «Entiendo que sea la abuela», continuó Verónica, «pero a veces siento que soy la niñera en mi propia familia. Ella toma todas las decisiones importantes sobre los niños. Ella es la que los consuela cuando lloran. Ella es la que conoce todos sus gustos y preferencias. Yo trabajo todo el día y cuando llego a casa, mis propios hijos me tratan como una visita». Esas palabras me partieron el corazón porque entendí que, sin quererlo, había cruzado líneas que no sabía que existían. Mi amor desbordante por Luz y Rafael, mi necesidad de sentirme útil después de perder a Arturo, mi deseo de contribuir a la armonía familiar, todo eso había sido malinterpretado como una intrusión territorial. Verónica no veía una abuela amorosa. Veía una intrusa que le robaba el protagonismo en su propia familia. Desde esa tarde traté de ser más cuidadosa, más discreta.
Cuando los niños se lastimaban, los consolaba, pero los enviaba con su mamá para que ella fuera quien pusiera las curitas. Cuando tenían hambre, les preguntaba si ya habían pedido permiso a sus papás para comer. Cuando querían un cuento, les sugería que le pidieran a Verónica que se los leyera. Pero ya era demasiado tarde. El resentimiento había echado raíces profundas. Las amigas de Verónica comenzaron a frecuentar más la casa, y yo me convertí en el tema de conversación que creían que no escuchaba. «Ay, Verónica, qué difícil debe ser tener a tu suegra viviendo contigo», decía Patricia, una mujer delgada que siempre parecía estar criticando algo. «Es que las suegras nunca entienden que ya no son las reinas de la casa». «Lo que me molesta», respondía Verónica, mientras yo fingía estar ocupada doblando ropa en el cuarto de al lado, «es que ella actúa como si esta fuera su casa y nosotros los invitados. Cambia los muebles de lugar sin preguntar, compra comida sin consultar, decide qué programa ver en la televisión. Es agotador tener que estar siempre negociando el espacio en tu propia casa». Otra de sus amigas, Mercedes, una mujer mayor que parecía tener experiencia en estos temas, le daba consejos que me helaban la sangre. «Mira, Verónica, tienes que poner límites claros. Es tu casa, tu familia, tus reglas. Si ella no puede respetarlos, entonces necesita buscar otro lugar donde vivir. No puedes sacrificar tu matrimonio y tu relación con tus hijos por complacer a una suegra que no entiende su lugar». Escuchar esas conversaciones era como recibir pequeñas puñaladas diarias. Cada palabra confirmaba lo que ya había comenzado a sospechar. Yo no era bienvenida en esa casa. No era una abuela querida ayudando con amor. Era una intrusa tolerada por obligación moral. No era una segunda madre para Verónica. Era un obstáculo para su felicidad familiar. No era una bendición para esa casa. Era un problema que necesitaba ser resuelto. Los meses siguientes fueron un lento deterioro de mi posición en la familia. Verónica dejó de consultarme sobre las decisiones relacionadas con los niños. Comenzó a hacer cambios en la casa sin avisarme. Redecoró la sala, cambió los horarios de comida, estableció nuevas reglas para los niños. Yo me convertí en una espectadora en una casa donde había sido protagonista durante años. Manuel parecía cada vez más ausente, más cansado, más desinteresado en los asuntos domésticos. Llegaba del trabajo, cenaba viendo televisión, jugaba un rato con los niños y se iba a dormir. Los fines de semana prefería salir con amigos o quedarse en casa viendo fútbol. Era como si hubiera decidido conscientemente mantenerse al margen del conflicto entre su madre y su esposa, sin darse cuenta de que su neutralidad era, en realidad, una forma de tomar partido. Una tarde, mientras preparaba la merienda para los niños, Luz se acercó y me abrazó fuertemente. «Abuelita», me dijo con su vocecita dulce, «¿por qué mamá siempre está enojada contigo?». La pregunta me atravesó el alma, porque confirmaba que los niños estaban percibiendo la tensión, que nuestros conflictos de adultos estaban afectando su ambiente familiar. «¿Qué te hace pensar que mamá está enojada conmigo?», le pregunté, tratando de mantener un tono casual. «Porque cuando tú hablas, ella pone cara de que no le gusta lo que dices. Y cuando ella habla contigo, usa la voz que usa cuando Rafael y yo nos portamos mal», me respondió con la claridad brutal que solo tienen los niños. Esa noche no pude dormir. Pensé en todo lo que había sacrificado para llegar a ese punto. Mi independencia, mi privacidad, mis propias rutinas, mis amistades. Había entregado mi vida entera para ser parte de una familia que, aparentemente, no me quería ahí. Había cambiado mi identidad de mujer independiente a abuela servicial, pensando que eso me aseguraría un lugar permanente en sus corazones. Pero la verdad era más dolorosa. Ellos no me querían a mí, querían mis servicios. No valoraban mi presencia, valoraban mi utilidad. No me veían como Gloria, la mujer con sus propios sueños y deseos. Me veían como la abuela gratis que cuidaba niños, cocinaba, limpiaba y no cobraba por sus servicios. Era una empleada doméstica sin sueldo que además tenía la desventaja de no poder ser despedida fácilmente por ser familia. La situación empeoró cuando Verónica comenzó a invitar a sus padres con más frecuencia. Don Carlos y doña Elena, sus padres, venían cada fin de semana y se quedaban a almorzar. Verónica los trataba como invitados de honor,
les preparaba sus comidas favoritas, les daba el mejor lugar en la mesa, les preguntaba constantemente si necesitaban algo. Conmigo, en cambio, cada vez era más fría y distante. Un domingo, mientras servía el almuerzo, escuché a doña Elena comentarle a Verónica: «Hija, qué suerte tienes de tener quien te ayude tanto con la casa y los niños. Eso te da mucha libertad». Verónica respondió con una sonrisa forzada: «Sí, mamá, aunque a veces uno quisiera tener más privacidad, ¿sabes? No es lo mismo vivir solo con tu familia que tener que estar siempre considerando a otra persona en cada decisión». La ironía era devastadora. Yo, que había renunciado a mi propia privacidad para vivir con ellos, era vista como la que invadía la privacidad de otros. Yo, que me había adaptado a sus horarios, sus costumbres, sus preferencias, era percibida como la que imponía restricciones en su vida familiar. Yo, que había hecho de sus necesidades mi prioridad absoluta, era considerada una carga que limitaba su libertad. Esa tarde, después de que se fueran los padres de Verónica, decidí intentar una conversación honesta con ella. «Verónica», le dije mientras lavábamos los platos, «siento que las cosas han cambiado entre nosotras. ¿Hay algo que esté haciendo mal? ¿Algo que pueda cambiar para que te sientas más cómoda?» Ella me miró con sorpresa, como si no esperara que yo fuera tan directa. «Gloria», me dijo después de un momento, «no es que hagas algo específicamente mal, es solo que, bueno, Manuel y yo necesitamos nuestro espacio. Necesitamos sentirnos como una familia independiente. ¿Entiendes? ¿Y yo no soy parte de la familia?», le pregunté, aunque ya temía la respuesta. «Por supuesto que eres parte de la familia», me respondió rápidamente, «pero eres la familia extendida, no la familia nuclear. La familia nuclear somos Manuel, los niños y yo. Todo lo demás es complementario, complementario». Esa palabra resonó en mi cabeza durante días. Después de 5 años de vivir juntos, de cuidar a sus hijos como si fueran míos, de hacer de su casa mi hogar, yo era complementaria, no esencial, no indispensable, no querida, complementaria, como un mueble que está bien tener, pero que se puede reemplazar sin problemas. Los siguientes meses fueron los más difíciles de mi vida. Sabía que mi tiempo en esa casa estaba llegando a su fin, pero no sabía cómo o cuándo sucedería. Verónica se volvió más directa en sus críticas, más fría en su trato, más evidente en su deseo de que yo no estuviera ahí. Manuel se volvió más evasivo, más ausente, más cómodo ignorando la tensión que llenaba cada rincón de la casa. Una tarde, mientras los niños estaban en la escuela y Verónica había salido a hacer compras, me senté en el sillón de la sala donde había pasado tantas tardes leyendo cuentos a Luz y Rafael. Miré a mi alrededor, las fotos familiares donde yo aparecía cada vez menos, los muebles que Verónica había cambiado sin consultarme, la decoración que reflejaba únicamente sus gustos. Era evidente que esa casa ya no tenía lugar para mí. Esa noche tuve un sueño revelador. Soñé que era invisible en esa casa, que caminaba por los cuartos y nadie me veía, que hablaba y nadie me escuchaba, que desaparecía y nadie se daba cuenta. Desperté con la certeza de que ese sueño era más una premonición que una pesadilla. Ya era invisible para ellos, solo faltaba que fuera invisible para mí misma. Fue entonces cuando comencé a planificar en secreto. No mi rendición, como ellos esperaban, sino mi liberación. Comencé a explorar opciones, a investigar propiedades pequeñas para rentar, a calcular mis recursos financieros. Por primera vez en 5 años, comencé a pensar en mí misma no como la abuela de alguien o la suegra de alguien, sino como Gloria, una mujer de 70 años con derecho a vivir con dignidad. Las últimas semanas antes de la confrontación final fueron especialmente tensas. Verónica ya no se molestaba en ocultar su irritación conmigo. Suspiraba audiblemente cuando yo hablaba. Ponía los ojos en blanco cuando yo daba sugerencias. Me ignoraba completamente cuando estábamos en presencia de otras personas. Era como vivir con alguien que te desprecia, pero está obligado a tolerarte por circunstancias ajenas a su voluntad. Manuel, por su parte, parecía más cansado y estresado. Su trabajo en la fábrica se había vuelto más demandante, los turnos más largos, la presión más intensa. Llegaba a casa agotado,
y lo último que quería era lidiar con conflictos familiares. Prefería encerrarse en su mundo de televisión y periódicos, evitando cualquier conversación que pudiera requerir que tomara una posición o hiciera una decisión difícil. Los niños, benditos niños, seguían siendo mi única fuente de alegría en esa casa. Luz había desarrollado una sensibilidad especial para detectar cuando yo estaba triste. Se acercaba con sus dibujos, me abrazaba sin razón aparente, me contaba secretos que no le contaba a nadie más. Rafael, con sus 5 años, había comenzado a preguntarme por qué mamá siempre fruncía el ceño cuando yo estaba cerca. Una tarde, mientras ayudaba a Luz con su tarea de matemáticas, ella me preguntó algo que me rompió el corazón. Abuelita, ¿es cierto que las abuelas a veces se tienen que ir a vivir a otros lugares cuando los papás ya no las quieren en casa? La pregunta era tan directa, tan inocente y tan devastadoramente precisa que no supe qué responder. ¿Quién te dijo eso? ¿Mi amor? Le pregunté, tratando de mantener la calma. Escuché a mamá hablando por teléfono con la tía Norma. Dijo que a veces las familias necesitan cambios y que las abuelas tienen que encontrar nuevos lugares donde vivir. Mi nieta de 8 años había entendido perfectamente lo que yo había tardado 5 años en aceptar. Mi tiempo en esa casa había terminado. Esa noche, después de acostar a los niños, me senté en mi pequeña habitación y tomé una decisión definitiva. No esperaría a que me echaran como a una empleada indeseable. No permitiría que me humillaran con conversaciones sobre asilos o casas de retiro. No dejaría que trataran mi partida como si fuera un acto de caridad hacia una anciana incapaz. Si tenía que irme, me iría por mi propia decisión, con mi propia dignidad y con una lección que jamás olvidarían. Comencé esa misma noche a escribir una lista mental de todo lo que necesitaba hacer. Primero, encontrar un lugar pequeño pero digno donde vivir. Segundo, organizar mis documentos y verificar mis recursos financieros. Tercero, consultar con el licenciado Herrera sobre mis derechos legales respecto a la casa. Y cuarto, planificar una salida que les enseñara el verdadero valor de lo que estaban perdiendo. Durante las siguientes 2 semanas, mientras ellos creían que yo estaba resignándome a mi destino de abuela desechable, yo estaba construyendo meticulosamente mi plan de independencia. Cada día que pasaba fingiendo normalidad, cada comida que preparaba sonriendo, cada noche que me iba a dormir tragándome las lágrimas, era un paso más hacia mi libertad, porque había entendido algo fundamental. El respeto no se ruega, se impone. La dignidad no se negocia, se defiende. Y el amor verdadero no humilla, no desprecia, no convierte a las personas en cargas indeseables. Había llegado el momento de recordarles a todos exactamente quién era Gloria. No la abuela sumisa que habían creado en su conveniencia, sino la mujer fuerte que había elegido ser invisible durante demasiado tiempo. La tormenta se acercaba, y esta vez yo sería quien controlara el viento y la lluvia. Ya no más víctima silenciosa, era hora de convertirme en la arquitecta de mi propia justicia. La mañana después de mi decisión definitiva, desperté diferente. Por fuera seguía siendo la misma Gloria que preparaba desayunos y arreglaba a los niños para la escuela. Pero por dentro había nacido una mujer nueva. Una mujer que ya no aceptaría migajas de afecto disfrazadas de familia. Una mujer que había decidido recuperar su poder, silenciosamente, meticulosamente, sin dar a nadie la oportunidad de detenerla. Mientras Manuel y Verónica desayunaban esa mañana, los observé con ojos completamente nuevos. Manuel masticaba sus huevos rancheros sin levantar la vista del periódico, ajeno al hecho de que su madre había pasado toda la noche planificando su independencia. Verónica revisaba su teléfono mientras tomaba café, probablemente organizando otra de sus reuniones con amigas donde yo sería el tema de conversación. Los niños comían sus cereales haciendo planes para el día en la escuela, sin saber que su abuela estaba a punto de cambiar sus vidas para siempre. Manuel, le dije con una voz tan normal que hasta yo me sorprendí. Necesito que me acompañes al banco esta tarde. Tengo algunos asuntos que resolver con mis documentos. Él asintió distraídamente, sin preguntar qué tipo de asuntos. Verónica ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Perfecto. Mi primer movimiento había pasado completamente desapercibido.
Después de que se fueran todos, me quedé sola en la casa que había sido mi hogar durante 5 años y que pronto dejaría de serlo. Pero antes de irme, tenía trabajo que hacer. Comencé por el principio, mis documentos personales. Los había mantenido siempre organizados, pero ahora necesitaba asegurarme de que todo estuviera en orden para lo que venía. Escrituras de la casa, cuentas bancarias, testamento, pólizas de seguro. Cada papel importante fue revisado y organizado meticulosamente. La escritura de la casa me confirmó lo que ya sabía. La propiedad estaba únicamente a mi nombre, comprada durante mi matrimonio con dinero de la herencia de mis padres. Manuel nunca había tenido derechos legales sobre esa casa, y mucho menos Verónica. Durante 5 años habían vivido en mi propiedad como invitados, aunque se comportaban como dueños. Era hora de que recordaran cuál era la realidad legal de su situación. Mi siguiente parada fue el banco. Le había dicho a Manuel que necesitaba su compañía, pero en realidad lo que necesitaba era acceso a mi caja de seguridad, algo que él nunca había sabido que existía. Durante 30 años de matrimonio había guardado ahí los documentos más importantes y algunas joyas que habían pertenecido a mi madre. También guardaba efectivo, pequeñas cantidades que había ido apartando durante décadas sin que nadie lo supiera. Cuando abrí la caja de seguridad, Manuel se quedó sin palabras. «Mamá», me dijo con voz sorprendida, «¿desde cuándo tienes todo esto?» «Desde siempre, hijo», le respondí tranquilamente. «Tu padre nunca fue muy bueno administrando el dinero, así que yo me encargué de asegurar nuestro futuro, y ahora me encargo de asegurar el mío». Conté el dinero frente a él. 150,000 pesos en efectivo, además de lo que tenía en mis cuentas bancarias. Vi cómo sus ojos se abrían cada vez más, cómo procesaba la información de que su madre, la mujer que creía dependiente y necesitada, tenía recursos suficientes para vivir independientemente durante años. «Mamá, ¿por qué nunca nos dijiste que tenías tanto dinero ahorrado?» «Porque nunca fue asunto de ustedes», le respondí con una firmeza que me sorprendió. «Este dinero es el resultado de 30 años de sacrificios y privaciones. Es mi seguridad, mi independencia, mi libertad. Y ahora que tu esposa ha dejado claro que estorbo en sus vidas, es hora de que use esa libertad». El camino de regreso a casa fue silencioso. Manuel manejaba con expresión pensativa, probablemente recalculando muchas cosas sobre su madre y su situación familiar. Yo miraba por la ventana, sintiendo por primera vez en años que tenía control sobre mi destino. No era una anciana indefensa dependiendo de la caridad de su familia. Era una mujer con recursos, con opciones, con poder para tomar sus propias decisiones. Esa tarde, mientras Verónica estaba en el trabajo y los niños en la escuela, hice mi segunda llamada crucial al licenciado Herrera. «Licenciado», le dije, «necesito iniciar un proceso de desalojo. Tengo inquilinos que han estado viviendo en mi propiedad sin contrato formal y ahora necesito recuperar mi casa». Él entendió inmediatamente la situación. «Señora Gloria», me dijo con voz seria, «¿está completamente segura de que quiere proceder por esta vía? Una vez que iniciemos el proceso legal, será muy difícil dar marcha atrás». «Licenciado», le respondí, «ayer mi nuera me informó que tengo un mes para encontrar un asilo porque estorbo en su vida. Hoy, yo les informo que tienen 72 horas para encontrar otro lugar donde vivir porque esta es mi casa». Los siguientes días fueron una obra maestra de actuación de mi parte. Mantenía mi rutina normal. Preparaba comidas, limpiaba la casa, cuidaba a los niños cuando llegaban de la escuela. Pero cada acción estaba cargada de un significado secreto. Cada comida que cocinaba pensaba que tal vez sería la última que prepararía para ellos. Cada momento con Luz y Rafael lo grababa en mi memoria como un tesoro que debía conservar. Verónica, ajena a la tormenta que se acercaba, se volvió incluso más hostil. Como si hubiera interpretado mi tranquilidad como resignación, aumentó sus comentarios despectivos. «Gloria», me dijo un miércoles durante la cena, «espero que estés aprovechando este tiempo para hacer llamadas a residencias geriátricas. Sé que es difícil aceptar que ya no puedes vivir sola, pero mientras más pronto lo hagas, mejor para todos. Tienes razón». «Verónica», le respondí con una sonrisa que ella interpretó como sumisión, pero que en realidad era pura anticipación.
Ya estoy haciendo los arreglos necesarios para un cambio muy importante en mi vida. Ella asintió satisfecha, creyendo que había ganado la batalla final. No tenía idea de que la guerra apenas estaba comenzando. El viernes por la tarde, mientras organizaba discretamente algunas de mis pertenencias más preciadas, Luz entró a mi habitación. «Abuelita», me dijo con esa intuición especial que tienen los niños, «¿te vas a ir de nuestra casa?». La pregunta me atravesó el corazón, porque confirmaba que los pequeños habían captado las tensiones de los adultos. «¿Por qué preguntas eso, mi amor?», le dije, sentándola en mis piernas, como había hecho miles de veces durante 5 años. Porque ayer escuché a mamá diciéndole por teléfono a la abuela Elena que pronto la casa iba a estar más tranquila, que ya no iba a tener que estar preocupándose por cuidar a una persona mayor. Las palabras de mi nieta me confirmaron lo que ya sabía. Verónica no solo había decidido echarme, sino que ya estaba celebrando mi partida con otras personas. Ya había comenzado a contar la historia como si fuera una liberación necesaria, como si deshacerse de mí fuera un acto de valentía y no de crueldad. Pero lo que no sabía era que yo también tenía una historia que contar, y la mía tenía un final muy diferente al que ella había imaginado. «Luz», le dije, abrazándola fuertemente, «a veces los adultos toman decisiones que cambian las cosas, pero quiero que sepas que sin importar lo que pase, mi amor por ti y por Rafael nunca va a cambiar. ¿Entiendes?». Ella asintió con lágrimas en los ojos, como si supiera que algo importante estaba a punto de suceder. Esa noche preparé una cena especial. Pozole rojo, el platillo favorito de Manuel desde que era niño. Puse la mesa con el mantel bordado que había hecho mi madre. Usé la vajilla buena que reservábamos para ocasiones especiales. Los niños estaban especialmente cariñosos, como si también sintieran que algo estaba cambiando. Manuel comentó que el pozole estaba delicioso, como siempre. Verónica comió sin hacer comentarios, pero noté que me observaba con curiosidad, como si mi comportamiento le pareciera extraño. Después de la cena, mientras lavábamos los platos juntas por última vez, Verónica me dijo algo que confirmó todas mis sospechas sobre su verdadera naturaleza. «Gloria», me dijo con esa voz condescendiente que había perfeccionado, «me da mucho gusto ver que estás aceptando los cambios con tanta madurez. Vas a ver que estar en un lugar diseñado para personas de tu edad va a ser mucho mejor para ti». «¿Sabes qué, Verónica?», le respondí, secando cuidadosamente el último plato. «Tienes razón. Los cambios son buenos. A veces son exactamente lo que necesitamos para recordar nuestro verdadero valor». Ella sonrió, interpretando mis palabras como confirmación de que había logrado convencerme. No tenía idea de que yo hablaba de cambios muy diferentes a los que ella había planeado. El sábado por la mañana, mientras todos dormían, me levanté especialmente temprano. Era el día. Había preparado todo meticulosamente durante la semana, y ahora era momento de ejecutar mi plan. Primero, empaqué una maleta pequeña con lo esencial: algunas mudas de ropa, mis medicamentos, mis documentos más importantes, las fotos familiares que quería conservar. Todo lo que realmente necesitaba cabía en esa maleta. Después preparé el desayuno como siempre, pero esta vez con la certeza de que sería el último. Desperté a los niños con besos extra cariñosos. Los ayudé a vestirse con especial ternura. Les preparé sus desayunos favoritos. Cuando Manuel bajó, le serví su café exactamente como le gustaba y le preparé huevos con tocino, su desayuno de fin de semana preferido. Verónica bajó última, como siempre los sábados. Se veía relajada, satisfecha, como alguien que ha resuelto un problema complicado y ahora puede disfrutar de los resultados. No sabía que su problema estaba a punto de multiplicarse exponencialmente. «Buenos días, Gloria», me dijo con esa sonrisa falsa que había aprendido a odiar. «¿Qué planes tienes para hoy?». «Tengo planes muy importantes», le respondí con total honestidad. «Planes que van a cambiar todo para todos nosotros». Ella asintió distraídamente, probablemente pensando que me refería a llamadas a asilos o algo igualmente insignificante. Manuel leía el periódico deportivo. Los niños discutían sobre qué caricaturas ver en la televisión. Era una mañana perfectamente normal, excepto porque yo sabía que era la última. A las 10 de la mañana, después de que termináramos el desayuno,
Les anuncié que tenía que salir a hacer algunos trámites importantes. No se preocupen por la comida, les dije. Hay suficiente en el refrigerador para que se preparen algo. Verónica asintió, claramente complacida de tener la casa para ella sola por unas horas. Manuel murmuró algo sobre aprovechar para ver el partido de fútbol sin interrupciones. Salí de la casa cargando mi maleta pequeña, pero también cargando algo mucho más importante, mi dignidad recuperada. Durante 5 años había entrado y salido de esa casa como una invitada agradecida. Hoy salía como la propietaria que siempre había sido, pero que había olvidado ser. La diferencia no estaba en mi postura o en mi expresión. Estaba en mi alma, que finalmente había recordado su propio valor. Mi primera parada fue la oficina del licenciado Herrera. «Señora Gloria», me dijo cuando me vio llegar, «¿está lista para proceder?» «Más que lista», le respondí. «Quiero que el proceso comience hoy mismo». Firmé todos los documentos necesarios, la orden de desalojo, la revocación de todos los permisos de residencia, la notificación oficial de que la propiedad había sido reclamada por su dueña legal. «¿Cuándo van a recibir la notificación?», le pregunté. «En unas 3 horas», me respondió. «Un notificador judicial les entregará personalmente todos los documentos. Tendrán 72 horas para desalojar la propiedad. 72 horas. Mucho menos tiempo del que ellos me habían dado para encontrar un asilo adecuado». Mi segunda parada fue una pequeña pensión familiar en la colonia Doctores, que había encontrado durante mis exploraciones secretas de la semana anterior. Era un lugar limpio, modesto, regentado por una señora mayor llamada Carmen, que alquilaba habitaciones a personas respetables. «Señora Gloria», me dijo cuando llegué con mi maleta, «¿está segura de que quiere quedarse aquí? No es un lugar muy lujoso». «Señora Carmen», le respondí, «lo único que necesito es un lugar donde me traten con respeto y donde pueda tomar mis propias decisiones. Si usted puede ofrecerme eso, entonces este es el lugar perfecto para mí». Ella sonrió y me mostró una habitación pequeña pero acogedora, con una cama individual, un ropero, una mesita y una ventana que daba a un pequeño jardín. Era simple, pero era mío. Instalé mis pocas pertenencias en la habitación y me senté en la cama por un momento, procesando la magnitud de lo que acababa de hacer. Por primera vez en 5 años, estaba en un espacio que era completamente mío, donde nadie podía criticar mis decisiones o hacerme sentir como una carga. Era una sensación extraña, pero liberadora, como quitarse un zapato que había estado apretando durante años sin darse cuenta. A las 2 de la tarde, mi teléfono sonó. Era Manuel, y su voz sonaba completamente diferente a cualquier tono que hubiera escuchado antes de él. «Mamá», me dijo con una mezcla de pánico y confusión, «¿dónde estás? ¿Qué es esto de una orden de desalojo? ¿Qué significa que la casa es tuya?» «Manuel», le respondí con una calma que me sorprendió. «Significa exactamente lo que dice. Esa casa ha sido mía durante más de 20 años. Ustedes han vivido ahí como mis invitados, pero ahora he decidido que es hora de que encuentren su propio hogar». El silencio que siguió fue tan largo que pensé que se había cortado la llamada. «Mamá, esto no puede ser en serio. No puedes echarnos de nuestra casa». «No es su casa, Manuel. Nunca lo fue. Y después de la conversación que tuve con tu esposa hace una semana, donde me informó que estorbo en sus vidas y que tengo un mes para irme a un asilo, decidí facilitarles las cosas. Si no me quieren ahí, entonces ustedes no tienen por qué estar ahí tampoco». Pude escuchar a Verónica gritando en el fondo, exigiendo que Manuel le diera el teléfono. Cuando finalmente habló conmigo, su voz era completamente diferente a la mujer condescendiente que había conocido durante 5 años. «Gloria», me dijo con una urgencia que rayaba en la desesperación, «esto es un malentendido. Podemos hablar, podemos arreglar las cosas. No puedes hacer esto». «Verónica», le respondí, «tú me dijiste que solo estorbo en sus vidas. Decidí tomar tu consejo y dejar de estorbar. La diferencia es que yo sí tengo a dónde ir. Y ustedes van a tener que encontrar dónde ir. Gloria, por favor, piensa en los niños. Ellos no tienen la culpa de nada». Esas palabras me dolieron porque eran ciertas. Luz y Rafael no tenían culpa de la crueldad de sus padres, pero también entendí que no podía permitir que me chantajearan emocionalmente usando a los niños. «Verónica»,
le dije. Tuviste 5 años para pensar en los niños cuando decidías cómo tratarme. Ahora tienes 72 horas para pensar en ellos mientras buscan un nuevo hogar. Colgué el teléfono y lo apagué. Durante 5 años había estado disponible para ellos las 24 horas del día, siempre lista para resolver sus problemas, para cuidar sus necesidades, para sacrificar mi comodidad por la suya. Ahora era momento de estar disponible únicamente para mí misma. Esa noche, en mi nueva habitación, preparé mi propia cena por primera vez en 5 años. Un sándwich simple y una taza de té, nada elaborado, pero mío. Comí en silencio, pero no era el silencio incómodo de una casa llena de tensiones. Era el silencio pacífico de alguien que finalmente había recuperado su libertad. Antes de dormir, escribí una carta que nunca pensé enviar, pero que necesitaba escribir para mí misma. Querida Gloria del pasado, escribí. Siento mucho que hayas tardado tanto en recordar quién eres. Siento que hayas aceptado durante años ser tratada como menos de lo que vales. Pero me alegra decirte que Gloria del presente finalmente despertó. Y Gloria del futuro nunca más va a permitir que nadie la haga sentir invisible en su propia vida. Doblé la carta y la guardé en mi bolsa junto con mis documentos más importantes. Era un recordatorio de la mujer que había sido y una promesa de la mujer que iba a ser. Por primera vez en años. El futuro no era algo que me daba miedo. Era algo que yo iba a controlar. Y mañana, cuando el sol saliera sobre mi nueva vida, estaría lista para enfrentar cualquier consecuencia de mis decisiones, porque finalmente eran mis decisiones, y no las decisiones de otros sobre mi vida. El teléfono siguió sonando durante toda la noche, pero yo mantuve apagado. No era crueldad, era autodisciplina. Durante 5 años había corrido cada vez que ellos me necesitaban. Ahora era momento de que ellos aprendieran a resolver sus problemas sin depender de la mujer a la que habían decidido descartar como si fuera un mueble viejo. La transformación estaba completa. Ya no era la abuela sumisa que toleraba maltratos por amor. Era Gloria, una mujer libre que había elegido su propia dignidad por encima de la comodidad de otros. Y eso no tenía precio. Desperté en mi nueva habitación sintiéndome libre por primera vez en años. Mi teléfono había acumulado 17 llamadas perdidas. Manuel me llamaba desesperado. «Mamá, ¿dónde estás? Tenemos que arreglar esto». «No hay nada que arreglar», le respondí. «Ustedes expresaron claramente que estorbo en sus vidas. Simplemente decidí respetarlos». Esa tarde llegaron a la pensión. Manuel se veía terrible, Verónica pálida y nerviosa. Pero lo que más me dolió fue ver a Luz y Rafael confundidos y asustados. «Abuelita», gritó Luz corriendo hacia mí, «¿por qué te fuiste sin decirnos adiós?» «Mi amor, a veces los adultos tienen que tomar decisiones difíciles para cuidar de sí mismos», le expliqué mientras la abrazaba. Verónica intentó disculparse. «Tal vez las cosas se malinterpretaron». «¿Malinterpretaron?», le pregunté. «Me dijiste que solo estorbo, que tenía un mes para encontrar un asilo». Manuel me acusó de lastimar a los niños. «Ustedes crearon esta situación», le respondí firmemente. Yo simplemente respondí con dignidad. Intentaron chantajearme emocionalmente usando a los niños, pero mantuve mi posición. Si realmente se preocuparan por ellos, habrían pensado en las consecuencias antes de echarme. Durante 1 hora alternaron entre súplicas y amenazas. Finalmente se fueron derrotados, los niños llorando. Me quedé con una mezcla de triunfo y tristeza. Había ganado mi dignidad, pero había perdido el contacto diario con quienes más amaba. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. Experimentaba libertad, pero extrañaba a los niños. Mi hermana Esperanza me llamó después de que Manuel la contactara. Le conté la verdad completa sobre los 5 años de maltratos. «Hiciste lo correcto», me dijo. «Nadie debería aceptar ser tratado así». El viernes recibí una visita especial. Luz acompañada por Elena, la madre de Verónica. «Abuelita, ¿por qué no puedes perdonarnos?», me preguntó mi nieta. Le expliqué que perdonar no significa regresar a una situación dañina. Elena, después de escuchar mi versión, me dijo: «Usted está diciendo la verdad». Esa noche Manuel me llamó con voz genuinamente arrepentida. «Creo que finalmente entiendo lo que pasó», me dijo. «Te hicimos invisible en tu propia casa.
Fueron las palabras que había esperado 5 años, pero llegaban demasiado tarde. Ya había aprendido a vivir sin necesitar su validación. El respeto no se recupera con palabras, le dije. Se recupera con acciones consistentes durante mucho tiempo. Por primera vez en años, dormí completamente en paz, sabiendo que había elegido mi dignidad sobre la comodidad de otros. 3 meses habían pasado desde que cambié mi vida para siempre. Desperté en mi pequeña habitación sintiendo algo diferente. Era Gloria, 70 años, independiente, digna y completamente en paz consigo misma. Preparé mi café exactamente como me gustaba, un ritual de autoconocimiento que se había vuelto sagrado. Había establecido una rutina satisfactoria: grupo de lectura los lunes, bordado los martes, caminatas los viernes. Durante 5 años creí que mi única fuente de propósito era mi familia. Ahora descubría un mundo de personas interesantes, actividades esperando ser exploradas. No necesitaba ser la abuela de alguien para tener valor. Recibí una carta de Luz. Abuelita, ya estamos en casa nueva. Te extrañamos mucho. Leí varias veces, sintiendo amor profundo y tristeza resignada. Había aprendido que extrañar a alguien no significa regresar a una situación dañina. Guardé la carta con otros recuerdos de mi nueva historia. Elena, la madre de Verónica, vino a visitarme. He venido a pedirle disculpas por mi hija, me dijo. Durante estos meses he observado y llegué a la conclusión de que usted hizo lo correcto. Me contó que sin mi ayuda, Manuel y Verónica habían enfrentado las consecuencias reales. Ella tuvo que dejar el trabajo, él buscar segundo empleo, los niños adaptarse a una nueva realidad. Los niños preguntan por usted constantemente, me explicó Elena. ¿No hay manera de mantener relación con ellos sin regresar? Era una pregunta compleja que había considerado. Cualquier relación tendría que pasar por sus padres. Y ellos demostraron que no pueden tratarme con respeto básico. Esa noche escribí en mi diario: el perdón no requiere regresar a una situación dañina. Puedo perdonar completamente a Manuel y Verónica, entender que actuaron desde inmadurez, liberarme del rencor, y aún elegir no exponerme nuevamente a maltratos. Durante la semana recibí llamadas de familiares lejanos intercediendo por Manuel. Todos seguían el mismo patrón: minimizar 5 años de maltratos como diferencias menores y usar a los niños como chantaje emocional. ¿Usted viviría 5 años donde la trataran como estorbo?, les preguntaba. El viernes, sentada en mi banca favorita del parque, observé familias felices y sentí nostalgia momentánea. Pero recordé que durante los últimos años rara vez habíamos tenido momentos así. Verónica siempre encontraba excusas para que los niños no salieran conmigo. Estaba añorando una relación idealizada que nunca existió realmente. Manuel me llamó con voz humilde. No te llamo para pedirte que regreses. Te llamo para decirte que finalmente entiendo por qué te fuiste. Explicó que entendía cómo me habían tratado como empleada en mi propia casa, cómo Verónica me humilló, y él lo permitió. Eran exactamente las palabras que necesité 5 años, pero llegaban demasiado tarde para cambiar mi decisión. ¿Hay posibilidad de relación futura con los niños?, preguntó. Dependería de que demuestren con acciones consistentes que han cambiado fundamentalmente, incluyendo que Verónica reconozca completamente lo que hizo. ¿Y si eso no sucede? Entonces habré perdido a mis nietos, pero conservado mi dignidad. Esa noche reflexioné sobre mi nueva vida. Tenía rutina satisfactoria, amistades que me valoraban, actividades con propósito. No era la vida planificada, pero era auténtica, elegida por mí, construida según mis valores. Durante 5 años viví la vida que otros querían. Ahora vivía mi propia vida. Escribí una carta para mis nietos. Cuando lean esto, serán grandes para entender que el amor verdadero requiere decisiones difíciles. Su abuela los ama tanto que prefirió irse antes que enseñarles que está bien maltratar personas mayores. El respeto no se negocia. La dignidad no se mendiga. Observando el atardecer desde mi ventana, pensé en mi jornada, de mujer sumisa que aceptaba maltratos a mujer independiente que eligió su tranquilidad sobre aprobación ajena. No fue fácil, pero fue necesario. A veces el mayor acto de amor es alejarse de quienes no saben valorarlo. Mi silencio ahora era mi victoria, mi paz, mi nueva forma de vivir.
Era el silencio elegido de una mujer que recuperó su voz al decidir cuándo usarla. Mientras el sol se ponía sobre mi nueva vida, supe con certeza absoluta que había tomado la decisión correcta. La paz no viene de ser amado por otros. Viene de amarse lo suficiente como para no aceptar menos de lo que merece. Yo merecía respeto, dignidad y libertad de vivir sin disculparme por existir. A veces, el mayor acto de amor propio es alejarse de quienes no saben valorar ese amor. Y a veces, el silencio dice más que 1000 palabras de súplica. Mi silencio era mi nueva forma de vivir, porque a veces, el mayor recomienzo es el silencio que una elige mantener. Estamos curiosos para saber hasta dónde esta historia llegó. ¿De dónde estás viendo? Comenta abajo.